Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que la agenda de temas es enorme y hay, sobre cada uno de los temas que mencionaste en el punteo, tengo ganas de explayarme, pero lo cierto es que eso es imposible y menos en 10 minutos, así que voy a priorizar algunas cuestiones. La primera es desmitificar esa idea tan generalizada de que en Internet no existe regulación, esta idea del vacío legal que hemos visto tan recurrentemente, sobre todo en los medios de comunicación, no es tal, no existe tal, más bien todo lo contrario, existe un campo regulatorio enorme vinculado con Internet. Pero tomando la cuestión de libertad de expresión en Internet, yo quisiera citar un trabajo de William Dutton del Instituto de Oxford de Internet que elaboró para la UNESCO, donde él reconoce que hay al menos 3 amenazas muy visibles en este momento a la libertad de expresión en Internet. Una es toda la doctrina de la ciberseguridad. La doctrina de la ciberseguridad es una doctrina instalada desde hace muchos años que corre en paralelo con la doctrina de la seguridad impulsada por la administración Bush después de los atentados a las Torres Gemelas, pero que se adscribe en la idea de construir una figura del miedo en el entorno digital que permita de algún modo avanzar con leyes que puedan otorgar a los gobiernos que así lo quieran para controlar e intervenir cada vez más en el entorno digital. Todas las teorías sobre la ciberseguridad parten de algo que nosotros en Fundación Vía Libre habitualmente tratamos de evitar o de discutir como mínimo. Esta idea de que existe ciber algo, ciber guión y ponga luego la palabra que usted quiera, cibereducación, como en algún momento, sobre todo en la época de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, estaba de moda el E-algo, el E-trabajo, la E-educación, el E-gobierno, el E... Agregue la palabra que quiera y puedo imaginarme varias. Eso es un primer engaño. El ciberespacio no es otro planeta, el ciberespacio no es otro lugar. El ciberespacio es acá, ahora, donde alguno de ustedes esté conectado. Y como decía Evgeny Morozov, todo este escándalo que hemos visto a partir de las declaraciones de Snowden no han hecho más que dejar públicamente asentado algo que todos los que venimos trabajando en esto ya sabíamos, que la nube y aquellos entornos que tan bien propagandean buena parte de las corporaciones que nos venden servicios en la nube, no es otra cosa que un oscuro sótano donde hay servidores en Idaho. Por lo tanto, regido por las leyes que gobiernan en el país donde están esos servidores. Saquémonos primero la idea de que el ciberespacio no existe y eso nos va a ayudar a entender que tampoco existe el ciberdelito y tampoco existe el cibercrimen y otras de las tantas cosas con las cuales se promocionan los peligros de la sociedad de la información. Hay un criminólogo inglés que se llama David Wall que hace un análisis sobre cómo se construye públicamente la figura del cibercrimen para justamente pasar legislaciones y admitir en el ciberespacio conductas que bajo ningún concepto admitiríamos en nuestro entorno analógico porque se riñen con los derechos fundamentales. Él decía, en buena medida las estadísticas que se ven en los medios de comunicación y el discurso público sobre la ciberseguridad, el ciberdelito y los ciberpeligros son construidos a partir de estadísticas que producen las propias empresas que comercializan soluciones a estos problemas. Y como bien dice algo de gran sentido común, que es el menos común de los sentidos cuando hablamos del ciberespacio, dice, rara vez el vendedor de paraguas va a augurar buen tiempo. Nunca un vendedor de paraguas va a pronosticar buen tiempo. Por lo tanto, esto es una primera salvedad y esto es una de las amenazas que hay hoy a las libertades y los derechos humanos, que no son ciberlibertades, ni son libertades en Internet, ni son derechos digitales. Son los derechos humanos, los derechos individuales y los derechos colectivos que nos hemos sabido ganar a lo largo de décadas de lucha de los movimientos sociales que históricamente han sabido trabajar en construir este Estado de Derecho. No son ciberderechos, son nuestros derechos, los que están escritos y reconocidos. En esta línea, toda la doctrina de la ciberseguridad es la que permite a administraciones como
la de Estados Unidos, justificar programas de vigilancia, de monitoreo, de los que todos ustedes seguramente están al tanto. Pero también esta idea de que el ciberespacio es un entorno de peligro, o es un entorno donde ocurren cosas distintas de las que ocurren en la vida real, son las que justifican la segunda amenaza que William Dutton identifica como amenaza a la libertad de expresión, que es el discurso de la protección de menores en Internet. Discurso obviamente políticamente correcto. Todos queremos defender a los niños de cualquier amenaza, pero eso permite que, por ejemplo, el Senado de la Nación haya aprobado por unanimidad un proyecto de ley que está ahí casi cerca de salir. Afortunadamente, los señores diputados están por ahora reteniéndolo y no lo pasan, que es el proyecto de ley de grooming, que establece que el mero contacto de un adulto con un menor a través de una tecnología de información y comunicación constituya un delito de intención, un delito que en la vida analógica real no es tal. Por ejemplo, si un adulto se acerca a un menor con intenciones de abuso, pero no le hace nada, simplemente le habla en la puerta de una escuela, no es delito. Eso en el entorno digital sería delito penado con 6 meses a 4 años, que es una pena exactamente igual a la del abuso efectivamente cometido. Y este tipo de problemas, yo de hecho he escuchado en sesiones en el Congreso a legisladores muy bien intencionados decir que hay más peligro para los chicos en Internet que en la vida real. Y lo han dicho sin que se les mueva un pelo. Un chico que está en el living de su casa, frente a su computadora, con su familia alrededor, está en más peligro que un chico que está en la calle. Eso es lo que quieren decir. Digamos, a eso se llega cuando uno construye figuras míticas como el ciberespacio. La tercera amenaza que William Dutton identifica a la libertad de expresión, figuras que, por cierto, se las debemos a geniales escritores de la ciencia ficción, pero dejemos la ciencia ficción en su lugar, no la metamos en nuestras legislaciones, por lo menos no para hacer este tipo de cosas. El tercer eje que William Dutton identifica en relación a la amenaza a la libertad de las personas en Internet, que eso es lo que a nosotros nos preocupa, tiene que ver con la lucha contra la, grandes comillas, piratería o la defensa de los derechos de los titulares de derechos de copyright y derechos autorales, que es uno de los temas que a mí más me apasiona y que lo quiero explayarme un poquito más. Fruto de esta lucha contra la supuesta piratería en Internet, nunca he visto atacar barcos en Internet, ni nada por el estilo, aunque sí he leído papers donde se habla del tráfico de personas a través de Internet, que es una de las cosas que todavía no he logrado comprender cómo se hace, pero digamos, el ataque de barcos por Internet aún no se ha podido materializar, no sé cómo es que se hace eso. La cuestión es que un sistema jurídico que se basa en asegurar a un titular de derechos un monopolio de copia, en un entorno tecnológico donde lo que prima es la copia, donde todas las tecnologías digitales no hacen otra cosa que copiar, porque esa es la función esencial de las tecnologías de comunicación, es copiar información de acá a acá, es difícil de sostener. Entonces lo que hay que hacer en este caso, al menos creo yo, es repensar el modelo de derechos autorales y de propiedad intelectual en el que estamos inmersos y que queremos como sociedad. Para hacer esto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner esto en la dimensión de las políticas públicas. Los derechos autorales y las leyes de propiedad intelectual en general son leyes que responden a una intención de política pública. Si no logramos poner esto en la discusión sobre políticas públicas, difícilmente podamos llegar a algunos acuerdos sobre cómo queremos que sea la regulación de los derechos autorales. Esa es la primera cuestión, con lo cual estoy diciendo, no es un tema que se resuelva entre privados, es un tema en el cual el Estado tiene un rol clave, porque la definición de políticas públicas es una de las tareas esenciales del Estado. Por lo tanto, el Estado es el que debe fijar
cuáles son los objetivos de una política pública, cómo se va a diseñar esa política pública para cumplir esos objetivos y regularmente, y en toda buena política pública, el Estado y los responsables de la aplicación de la política pública deben necesariamente ir a evaluar si el estado del arte está respondiendo a los objetivos que tuvo o que tiene esa política pública. En Argentina, el derecho de propiedad intelectual, como se la denomina, que es una ley que data de 1933, es una ley que merece, creo yo, un estudio muy profundo de cuáles son sus impactos sociales y si está efectivamente cumpliendo con los objetivos que tiene que tener una política pública de propiedad intelectual, si es que como sociedad queremos tener una política pública de propiedad intelectual, que no estamos obligados a tenerla. Podemos reconocer los derechos autorales que están consagrados en las declaraciones de derechos humanos, tanto en el inciso C del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en el inciso B del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce los derechos de los autores sobre las obras que producen. Sin embargo, esos derechos no están aislados en estas declaraciones. Esos derechos, como vieron, en uno es el inciso C, en otro es el inciso B. En ambos casos están acompañados de otros incisos, que son esencialmente los derechos de acceso y participación en la cultura. Es decir, no podemos diseñar una política pública de propiedad intelectual o de derechos autorales que no contemple a su vez la incidencia que esta política va a tener en el ejercicio de otros derechos humanos consagrados, como es el derecho de acceso y participación en la cultura. Por cierto, ambos pactos están incorporados a partir de la modificación de 1994 con rango constitucional en la Constitución Nacional. Por lo tanto, como Estado, estamos comprometidos y obligados a dar cuenta de estos compromisos que Argentina asume y que además los asume dándoles el peso que tienen en la Constitución Nacional. Por lo tanto, la cuestión de cómo se va a trabajar la cuestión del copyright y los derechos autorales en el entorno digital no puede estar ajena a las decisiones que tomemos en términos de políticas públicas en relación a los derechos autorales. En uno de los análisis que se hace sobre cómo se deben entender los derechos autorales reconocidos en el pacto, se dice que, en primer lugar, los derechos autorales contemplados en las declaraciones de derechos humanos no son asimilables a los acuerdos internacionales de comercio. Todos los acuerdos de comercio deben estar subsumidos, están por debajo de las declaraciones de derechos humanos. Los derechos de los autores contemplados en los pactos no son asimilables a los tratados internacionales de comercio. Entonces, sabemos que las declaraciones de derechos humanos están por encima de los acuerdos de propiedad intelectual de la OMC que nos fijan una serie de estándares mínimos. Por otro lado, también dicen que el reconocimiento de los autores no debe necesariamente ser un monopolio de por vida, no debe necesariamente ser el sistema de propiedad intelectual vigente. Y esto lo dicen los documentos de implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por otro lado, queda por definir cómo vamos a hacer para sopesar el reconocimiento de los derechos de los autores en un entorno donde se respete y se promuevan los derechos culturales en forma integral. No se puede leer el artículo 15 de esta declaración de forma aislada, sacando un pedazo y dejando otro de lado. Hay que leer el artículo 15 en términos de acceso, participación y derechos de los autores. Por lo tanto, uno no puede anular al otro. Entonces, cualquier limitación al acceso y la participación en la cultura que venga de la mano de una legislación de propiedad intelectual debe ser sopesada a la luz de estos artículos. Y quiero referirme, para cerrar, específicamente a los problemas que tiene la Ley 11.723 y que nos demanda con urgencia un debate profundo sobre cómo vamos a rediseñar esta ley, que me atrevo a decir que es la ley más incumplida de nuestro país. Yo quisiera, muchos de ustedes deben ser estudiantes de esta casa, o muchos de ustedes son graduados, quizás de esta o de otras casas
de estudio de la Universidad de Buenos Aires o de otras universidades, yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes han podido colgar su título de grado, solo por hablar de un pequeño objetivo que podemos tener individualmente, sin haber fotocopiado un libro. Quisiera saber cuántos de ustedes han copiado música en sus dispositivos digitales. Todas estas son infracciones a la ley de propiedad intelectual. Tenemos una ley de propiedad intelectual que es extremadamente restrictiva. Y es más, hace pocos días tuvimos la suerte de recibir en Argentina a una cantidad de expertos a nivel global en materia de leyes de derechos de autor, con los cuales compartimos el estado de la legislación a nivel global, y un académico de una universidad de los Estados Unidos decía que Estados Unidos tiene un doble estándar en materia de copyright. Decía, hacia adentro nosotros tenemos flexibilidades y hacia afuera exigimos cada vez más rigor. Flexibilidades que ellos tienen al interior, nosotros en Argentina no tenemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos excepciones a favor de bibliotecas. Nosotros no tenemos excepciones a favor de usos académicos, a excepción del limitado derecho de cita de 1000 palabras solo con fines académicos, 1000 palabras y 8 compases solo con fines académicos. Nosotros tenemos una muy limitada y bastante mal redactada excepción a favor de las personas con discapacidades visuales. Es decir, si por ejemplo la Biblioteca de Ciencias Económicas copia un libro a braille o a audiolibro para un estudiante con discapacidades visuales, está en infracción de la ley, porque está tan mal redactada la excepción para personas invidentes que no abarca este tipo de casos especiales. Entonces yo llamo y agradezco el espacio y el lugar y la posibilidad de que la Secretaría de Cultura y en este ámbito académico se abra este debate a pensar una política pública donde se pueda pensar condiciones dignas de vida para los autores que reciban una justa retribución por su trabajo, como el de cualquier trabajador de cualquier otra área en la cual vamos a reivindicar los derechos de los trabajadores, o sea, en todas las áreas, reivindicar todos los derechos de los trabajadores, que implique además la construcción de una política pública de acceso y participación en la cultura que nos permita dar cuenta de una sociedad más plural, con mayor acceso y con mayor participación en cumplimiento de estos pactos internacionales en los cuales, creo yo, Argentina todavía está en mora. Argentina está en mora en construir una política pública de acceso amplio a la cultura, en tanto no discuta la ley anacrónica de propiedad intelectual que está vigente. Muchas gracias.